Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La Iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la poderosa y bendita palabra de Dios. Para nosotros es un placer poder llegar a sus hogares con la poderosa y bendita palabra de Dios. A todos los que nos ven a través del internet, en nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, a todos los que nos ven en Twitter, en Facebook, en YouTube, les bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Que el Señor les continúe bendiciendo, porque ya ustedes están bendecidos en Cristo. Hoy tenemos un tema, más que una predicación, es una enseñanza. Yo quiero que vayan a sus Biblias en el capítulo 6 de Apocalipsis. Esta es una continuación de una serie de temas que hemos venido hablando desde el año pasado, referente al gobierno del anticristo, al anticristo y su gobierno mundial. ¿Por qué consideré hablar sobre esto? Porque además era una continuación de las tres primeras partes que tuvimos, de la parte 4 del tema el anticristo y su gobierno mundial. Así que los que no han visto las primeras tres partes, les incito a entrar a la página web y ver los 3 videos previos. Pero también lo hago por la siguiente razón. El tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo peligroso, difícil. Y estamos en un contexto histórico de aconteceres mundiales que nos indican el próximo aparecimiento del anticristo y su gobierno mundial. Y hay mucha confusión en las redes referente a lo sucedido en la Ciudad del Vaticano con la abdicación del Papa Benedicto XVI. Algunos piensan que próximamente Juan Pablo II resucitará, lo cual aquí demostraremos que es un error escritural. Aunque pareciera ser, no es la verdad. Algunos piensan que el Papa que viene va a ser el falso profeta. Pues en este tema vamos a ver por la misma escritura que no es ningún Papa el falso profeta. Ciertamente tiene el espíritu del falso profeta. De hecho, son falsos profetas. Pero ahí la Biblia nos predice una bestia diabólica que aparecerá para hacerle propaganda al anticristo como Dios entre nosotros. Porque está claro que el anticristo se hará pasar por Dios y se levantará contra todo aquello que es objeto de culto. Si usted ve en la segunda carta a los tesalonicenses, marca ahí capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a la segunda carta a los tesalonicenses primeramente. Segunda, capítulo 2. Este pasaje es sobre la manifestación del hombre del pecado, el hijo de perdición, o la simiente de la serpiente, Satanás. Y que en el Génesis Dios había dicho a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. O sea que la mujer tendría una simiente y la serpiente tendría una simiente. Habría enemistad. La simiente de la mujer es Cristo. ¿Por qué es de la mujer? Porque Cristo no vino por obra de espermatozoide humano, sino por obra del Espíritu Santo engendrado en el vientre de una virgen llamada María, y que nació en medio de un pueblo llamado Israel, la esposa de Dios, conocida así.
O sea, Israel es representada como una mujer que da a luz el hijo varón, según Apocalipsis 12. Muchos infieren que Apocalipsis 12 habla de la iglesia, pero no es así, porque la iglesia no es conocida como la esposa, perdón, es conocida como la esposa, no como la mujer. Y además Cristo no salió de la iglesia. Si la mujer fuera la iglesia, entonces Cristo hubiera salido de la iglesia. Pero es al revés, la iglesia salió de Cristo. Y Cristo salió de Israel, la salvación viene de los judíos. Entonces, la mujer representa a Israel, que dio a luz al Mesías, trajo al mundo al Mesías por medio de una virgen mujer llamada Miriam, o María, traducida, Miriam, es en hebreo, y que a los fines de los tiempos Satanás se levantará contra el resto de su descendencia para perseguirle. O sea, a la mitad de la tribulación el anticristo levantará una persecución mundial contra Israel, y ahí ellos mirarán al que traspasaron y llorarán como quien llora, se arrepentirán. Pero lo que nos toca es ver cómo la importancia del tiempo profético que estamos viviendo hoy, que nos llevan a enseñar esta palabra. Algunos me dicen, pastor, pero ¿qué relevancia tiene eso con el evangelio? Pastor, ¿para qué sirve enseñar el anticristo si nosotros no esperamos al anticristo? Cierto, no esperamos al anticristo, esperamos a Cristo en la nube. Porque la iglesia será arrebatada antes de la manifestación del anticristo. Porque lo que lo impide se ha quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo. Algunos infieren que lo que lo impide es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene autoridad sobre todo poder de las tinieblas. Entonces él no se puede manifestar porque viene con poder satánico. Y el nombre de Cristo es superior a Satanás. Otros dicen que no es la iglesia, sino que es el Espíritu Santo. Pero la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es omnipresente. Y también nos dice en todo el libro del Apocalipsis que el Espíritu Santo estará en medio de la tribulación. Sellarán a los 144,000 en sus frentes con el nombre de Dios. El sello de Dios es el Espíritu Santo. Y en Zacarías 14 dice que Dios dará espíritu de oración y ruego y mirarán a quien traspasaron. O sea, Dios abrirá el entendimiento a Israel. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo estará en la tierra. Y la gente dice, no, que va a ser quitado del Espíritu Santo. Bueno, si es quitado el Espíritu Santo, también va a ser quitada la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que estaría con nosotros para siempre. Y lo que le da vida a la iglesia es el Espíritu de Dios. ¿Cómo quitarle el Espíritu de Dios a la iglesia? Si Cristo dijo que estaría con nosotros para siempre, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que nos daría otro consolador que nos guiaría. Si Dios quita el Espíritu, también quita la iglesia. ¿Me está entendiendo? Así que lo que le impide es el Espíritu Santo en la iglesia. O sea, la autoridad de Dios en la iglesia, el poder de Dios en la iglesia. ¿Está entendiendo? No así la persecución de los religiosos contra la iglesia. Porque su dogma errada le hace levantarse contra la iglesia y perseguirnos y matarnos. Pero el anticristo va a venir con un poder satánico, influenciado por el mismo diablo, gobernado. De hecho, representa a él al reino de Satanás, el anticristo, así como Cristo al reino de Dios. Entonces te vendrá con el poder de Satanás. Y si viniera contra la iglesia, que tiene autoridad sobre los demonios, entonces es necesario que la iglesia sea quitada para que el anticristo se manifieste. Miren lo que dice versículo 3:
Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Este inicuo, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Mentiroso, diga conmigo, es por obra de Satanás. Su manifestación es por obra del diablo y tendrá poder para engañar. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que este se levantará contra todo lo que se llama Dios objeto de culto. Él se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces este hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo, que va en contra de Cristo, se opone a Cristo y toma el lugar de Cristo, este hombre de pecado que viene por obra de Satanás, es un príncipe de las tinieblas que viene a gobernar el reino humano que está gobernado por Satanás. De hecho, la Biblia dice que es el último imperio humano. Porque Daniel, que ve la estatua de Nabucodonosor, Nabucodonosor tiene el sueño, Dios le da la interpretación a Daniel y muestra como al final de los dedos del hierro mezclado con barro, viene una piedra cortada no con mano y da y rompe la estatua y dice que esa piedra no cortada con mano, su reino no tendrá fin, y ese es Jesucristo. Amén. Apocalipsis 19 viene contra el ejército del anticristo y los vence y toma el reino, segunda venida. Entonces es necesario que entendamos por qué tenemos que predicar y enseñar sobre esto. Número uno, porque es palabra de Dios. Es parte de la revelación de Dios. Si Dios no hubiera querido revelar esto a la iglesia, no lo hubiera inspirado a los profetas y a los apóstoles para que nos enseñaran sobre esto. Si el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia de Tesalonicenses, si Pedro y si Juan, en la revelación del Apocalipsis que Cristo le da a Juan para dárselo a las 7 iglesias, le interesó revelar esto para que lo conociera la iglesia, es porque para que nosotros lo conozcamos y lo prediquemos y lo enseñemos. Entonces, ¿qué relevancia tiene esta enseñanza? Mucha. ¿Por qué? Porque para que se manifieste el anticristo, la iglesia tiene que ser arrebatada. ¿Y qué estamos viendo hoy? Que la renuncia de Benedicto XVI, motivada por la presión de las élites de poder en el Vaticano, las élites del orden masónico Illuminati, introducidos en medio de la ramera vaticana, babilónica, ha metido en presión para que Benedicto XVI salga y se monte uno que será uno que va a introducir al anticristo al mundo, pero él no es falso, no es el falso profeta. Así como hay un anticristo, han salido muchos anticristos. Así como hay un falso profeta, han salido muchos falsos profetas. Entonces la apostasía nos infiere que ha proliferado una serie de falsos profetas, entre ellos el Vaticano y los papas, que han traído engaño y han torcido la verdad de Dios al mundo y han hecho fornicar con el vino de su fornicación, en su pecado, la fornicación espiritual, con otros dioses y con seres creados. Entonces la Biblia dice que vendría la apostasía que estamos viendo hoy, cantidad de apostasía. Entonces, así como se va a manifestar el hombre de pecado, también se manifestará el falso profeta. Pero todos los anticristos que presidieron a Cristo, al anticristo o al hombre de pecado final, que realmente es el anticristo, los demás son tipos del anticristo o sombras proféticas del anticristo, o son los que hacen los instrumentos de preparación
Y han salido muchos falsos profetas a fin de preparar el orden mundial y el anuncio de un mundo de paz y seguridad. ¿Qué están predicando en las iglesias? Este es el año de tu prosperidad, este es el año de tu bendición. Venezuela, tus mejores días no han llegado. Yo veo morocotas de oro caer del cielo. Y la gente dice, amén, tus mejores días no han llegado. Porque la bendición es para la iglesia. Pero a Venezuela no le esperan ninguno de los mejores días. Ni al mundo. Porque el Señor dijo que viene gran tribulación, viene juicio para la tierra. Ahora Dios está aguantando porque no quiere que el hombre se pierda. Lógicamente ama al hombre. Pero ese día llegará. Ahora las señales. Ahora, ¿qué tiene que ver la abdicación del Papa con la manifestación del anticristo? Es muy importante entender que esta abdicación del Papa no viene en un momento cualquiera. Hay varios elementos que podemos estudiar. Número uno, el hecho que el último Papa que abdicó, no que renunció, porque el Papa es un monarca. Los reyes abdican, los presidentes renuncian. Él no es un presidente, es un rey. Entonces, la última abdicación de un Papa fue en el año 1914 aproximadamente. Y 600 años aproximadamente duró entre la última abdicación y esta abdicación. Lo más importante no es el hecho de que abdicara el Papa, sino el hecho de que algunos arzobispos de la misma Iglesia Católica han sugerido y que le llamaban a Benedicto XVI un Papa de transición. Papa de transición. ¿Mientras qué? ¿Transición para qué? Cuando vemos la obra de Benedicto XVI en el Vaticano, nos damos cuenta que en todo su mal llamado peregrinaje, él hizo 4 llamados en 8 años para establecer un gobernante político mundial. Diga conmigo, un gobernante político mundial. ¿Quién dice la Biblia que será un gobernante político mundial? El anticristo. Si vemos en la historia de los papas, los reyes de Europa eran coronados por papas. Entonces la influencia de la ramera sobre el sistema político mundial es muy fuerte. De hecho, la Biblia dice que los reyes fornican con ella. Entonces, es muy importante entender que esta abdicación del Papa Benedicto XVI no es cualquier cosa. Además que se da en un momento histórico profético de señales en el cielo, de caídas de meteoritos, de terremotos, de huracanes, que son señales de la segunda venida, y de matrimonios homosexuales. Y muchos han sugerido que el nuevo Papa debe apoyar el matrimonio homosexual. Muchos indican que el anticristo será gay porque dice no hará caso del amor de las mujeres. Bueno, hay muchas interpretaciones al respecto, pero no hay que extrañarse, ya que él es el hijo de perdición, el hombre de pecado. En todo caso, hay que estar claro, hermanos, que el mismo día que Benedicto XVI renuncia, un rayo cae en la cúpula de la Iglesia Católica. Porque no pudo haber caído un día antes, un día después, o nunca había pasado, o nunca se había visto que un rayo cayera en la cúpula del mal llamado San Pedro, la catedral de San Pedro. Entonces, y tanto edificio que hay en Roma va a caer justamente en el Vaticano el mismo día de la abdicación Benedicto XVI.
la gente ya empezó a sacar conclusiones y empezó a hacer algunas algunas ideas que van hasta las más absurdas hasta las más creíbles, y algunos son muy sensacionalistas. Algunos dicen que fue Satanás que cayó sobre la iglesia católica. No, yo digo, perdónenme, pero Satanás ya está dentro hace años ahí. Hace años que Satanás está adentro. Porque dicen, como Jesús dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces dicen, Satanás cayó del cielo como un rayo. Ese pasaje está fuera de contexto, porque eso Jesús lo dijo cuando los discípulos estaban echando fuera demonios. Y vinieron alegres porque echaron fuera demonios. Y él le dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero no dice nada referente al Vaticano, o que Satanás caería como un rayo en el Vaticano, o que caería en la ramera y que un rayo cayó sobre la ramera y la volvió loca. No, la Biblia no enseña nada de eso. Si nos vamos a las señales y a las tipologías proféticas, no hay ninguna inferencia a que un rayo caería sobre la ramera, pero sí nos puede inferir algo. Acuérdate que Dios es el dueño del planeta, y dice la Biblia que los truenos reflejan la voz de su... Y lo que a mí me parece, y digo me parece porque la Biblia no lo enseña, es que la Biblia sí enseña que viene un tiempo de juicio sobre la ramera. Apocalipsis 17 y 18 dice que la ramera, la Babilonia, la gran madre de la ramera, será destruida con fuego, y usará el mismo anticristo para destruir a la ramera. Entonces, ¿qué nos puede anunciar este rayo que cae justamente en el día de la abdicación de Benedicto XVI? Lo que nos puede inferir este rayo es que Dios ha dicho, ha llegado el tiempo de tu juicio. Eso sí, no es que Satanás cayó del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué nos infiere? Que llegó el tiempo de la venida del anticristo, porque sabemos que es en la gran tribulación y por medio del anticristo que Dios usará al mismo Satanás para destruir a la que ha sido el mayor imperio satánico y perversión del evangelio que ha habido en toda la historia de la iglesia. La Babilonia, la madre de las rameras. Mi idea aquí no es atacar a los católicos, mi idea es aquí hablar lo que la Biblia dice. Y yo tengo el deber de predicar la verdad. La madre de la Babilonia, por la idolatría. ¿Dónde nace la idolatría? En Babilonia, en la Torre de Babel, con Nimrod, Artemisa y todos los demás. Y ha tomado diferentes dianas de los Efesios, la reina del Islam, también conocida también. Entonces, de tal manera que nosotros tenemos que entender que se han adorado a muertos, se han honrado a muertos, y se oran a los muertos, y a Cristo lo tienen muerto, no resucitado, todavía lo tienen clavado en la cruz. Entonces, quien tiene el imperio de la muerte, ¿quién es? El diablo, a quien Cristo venció. Cristo resucitó de los muertos. Ahora bien, este anticristo se llamará Dios. Ahora, él tendrá un agente llamado el falso profeta, que nos dice que la serie de proliferación de falsos profetas que han salido por el mundo nos infiere que ya se acerca la manifestación de un falso profeta, y los muchos anticristos que han salido por el mundo nos indican la manifestación de un anticristo final, que es el real anticristo y el real falso profeta. Si vamos a capítulo 6 de Apocalipsis, donde estábamos, donde les anuncié primeramente para leer, nos damos cuenta de algunos detalles. Vamos a usar la Biblia, así que use su Biblia. Capítulo 6 dice: cuando vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Quién abre los sellos? El Cordero. Cristo Jesús. Y oí cuando uno de los cuatro seres vivientes decir como la voz de trueno: ven y mira. Y miré ya aquí un caballo blanco. Diga conmigo, caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, ¿verdad? Diga conmigo, tenía un arco. Y le fue dado una corona. Diga conmigo, tiene una corona, una. ¿Ok? Y salió venciendo
y para vencer. Muchos infieren que aquí habla de Cristo. Esto es un error. ¿Por qué? Porque es el mismo Cordero que está en el cielo quien abre el sello para que aparezca un hombre, un príncipe con caballo blanco, un arco y una corona. Diego amigo, tenía una corona. Eso habla de que es un reino. Tiene una autoridad de rey. ¿Ok? Me parece mucho la invitación de Cristo porque Cristo también es rey. Diego amigo, tenía caballo blanco. Los caballos blancos son elementos de los reyes. Los reyes montan en caballos blancos. Los libertadores y los reyes usaban caballos blancos. Pero este tenía un arco. Y salió venciendo y para vencer, pero no es vencedor. Ahora, marque aquí y vamos a ir a Apocalipsis 19:11, que habla de la segunda venida. Aquí se refleja a Cristo y vamos a ver la diferencia de este caballo blanco y de este rey con el del capítulo 6. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Mire, también un caballo blanco, porque habla del rey. ¿Ok? Y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero. Esta sí es el verdadero rey. El otro es una imitación del rey. Porque acuérdense que acabamos de leer que el anticristo se hará pasar por Dios. Se hará pasar, no que es Dios. Y se levanta contra todo lo que se llama Dios hoy de todo el culto, porque él quiere tomar la adoración para él. ¿Quién ha sido que ha buscado la adoración? Cuando a Cristo tentó Satanás en el monte, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás siempre ha querido la adoración. Entonces este anticristo viene por obra de Satanás, representa a Satanás, buscando la adoración. Ahora mire esto, este es fiel y verdadero. Este sí es Cristo, el verdadero. Con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. Bueno, su cabello, y había en sus cabezas muchas diademas. Diga conmigo, había en sus cabezas muchas diademas, no una corona. Las diademas hablan de reino. Son coronas, pero son coronas con muchas perlas, piedras preciosas. Son coronas de reyes, verdaderos reyes. Esta corona es una corona de plástico del Miss Venezuela. Se cree reina, pero el reino no tiene nada. Se compró la corona. ¿Tú sabes dónde? En el mercado de los corotos, como dicen por ahí. Tapa amarilla. Es una corona tapa amarilla. Este tiene diadema y tiene muchas, no tiene una. Ahora, no hay que menospreciar, el anticristo vendrá con una autoridad de rey, pero su reino será corto. ¿Y por qué tiene este muchas coronas y el otro tiene una? Vamos a ver. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, o sea Jesús, hecho hombre. Y los ejércitos, ok. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda. Mira que dice que sale una espada aguda de su boca, no un arco. No tiene un arco, tiene una espada. Y la espada aguda de su boca es la palabra de Dios. No es que le va a salir una espada y los hiperliteralistas dicen que le va a salir una espada. No, es la palabra de Dios para herir con ella a las naciones. Y él regirá con vara de hierro. Habla de regir, reino. Versículo 16 dice: y en su vestidura y en su muro tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Sabe por qué tiene muchas diademas? Porque él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Es Rey sobre todos, inclusive sobre Satanás, inclusive sobre su reino, inclusive sobre todo rey humano. Quiero decirles que el que aparece en el capítulo 6, versículo 2, es un caballo blanco imitando el reino de Dios, pero tiene una sola corona, o sea, que tiene un reino humano y que no tiene rey sobre los demás reinos.
y tiene un arco, no sale la espada. Este sale venciendo y para vencer, pero el otro dice que es Rey de Reyes y Señor del Señor y vencerá. Amén. Este sale venciendo y para vencer. ¿Por qué sale venciendo? Porque las naciones enteras le darán el poder a él. Y saldrá para vencer porque él peleará contra Cristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis, ahí mismo, dice que él reunirá los ejércitos contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y los echa vivos en el lago de fuego y azufre. Sale para vencer, o sea que el anticristo va a salir para ganar. O sea, él no va a apostar, él va a tomar toda la fuerza política, militar de este planeta contra el reino de Dios. Pero no va a vencer. Ahora, ¿qué nos dice? Que Cristo está a punto. Porque el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis nos narra las 7 iglesias, que representan el número 7, representan la etapa, la historia de la iglesia, toda la historia de la iglesia. Toda la historia, toda la iglesia, toda la historia. Y si vemos, la iglesia de la Odisea era una iglesia materialista, miserable, que decía: yo he prosperado, de ninguna cosa tengo necesidad. Hoy la iglesia ha puesto su mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. Y se han vuelto miserables y se han desnudado de sus vestiduras. Y Dios le dice: arrepiéntete y conviértete otra vez a mí. Deja la avaricia, deja la idolatría y vuélvete al Señor. Nuestra ciudadanía y nuestra herencia es celestial. Y fíjense usted que en el capítulo 4 hay una puerta abierta y Dios dice, y oí una voz como de trompeta: sube acá. Eso representa el arrebatamiento. En el capítulo 5 de Apocalipsis muestra la iglesia en el cielo y la gloria del Padre en su trono. Y en el capítulo 6 muestra el comienzo de los 7 años de juicio con la manifestación del anticristo. O sea, que el anticristo hará un pacto con muchos. Cuando digan paz y seguridad, tendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué da inicio a la tribulación? El anuncio de paz y seguridad. Hoy los gobernantes están llamando a la paz y seguridad. El lema de la ONU es paz y seguridad. Entonces, ¿qué dice? Pablo no la pegó. Tuvo revelación del Espíritu cuando digan paz y seguridad, las dos palabras que hoy se usan. Entonces, ya el problema del Medio Oriente nos indica que el anticristo debe aparecer para hacer el... Ahora, ¿qué tiene que ver el Vaticano con esto? Mucho. Porque el nuevo papa que se levantará, ya que Benedicto XVI fue un papa de transición y lo presionaron para renunciar porque era muy endeble. Este nuevo papa, hay unos candidatos a uno le llaman el mafioso del Vaticano. Imagínense usted. Y es un romano, es un italiano. El imperio romano no le suena. Así que el cónclave que viene va a ser crucial para un tal San Malaquías de la Iglesia Católica años atrás. Predijo que habrían 112 papas. Y que el último sería el último de la Iglesia Católica, porque hasta el mismo San Malaquías, un hombre que no tenía el Evangelio de Dios, sino que estaba metido dentro de la ramera, vio la destrucción del Vaticano. ¿Y de dónde lo sacó? La misma Biblia lo había anunciado. Entonces, y justamente Benedicto XVI era el 111 y este es el 112 que viene. Hermanos queridos, si eso es real, estamos ante la manifestación del anticristo. El nuevo papa presionará a las naciones para manifestar a la bestia, al hijo de perdición. Si eso es verdad, la iglesia está a punto de ser arrebatada. Aleluya. En cualquier momento, gloria a Dios. Aleluya. Sonará la trompeta. Seremos arrebatados. Ser transformado y venir con Cristo a establecer el reino en gloria. Hoy no se predica esto.
Pero el Apocalipsis es parte de la palabra de Dios. Y en el capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía de este libro. El tiempo está cerca, Cristo viene. Su reino durará corto, el anticristo. Ahora, este rey que se va a manifestar para hacer el tratado de paz entre Israel y los árabes, su reino durará poco, 7 años. Pero se manifestará como un hombre. Salió venciendo, tiene una corona, en caballo blanco. La gente dirá: ¡wow! Este es el hombre. Ustedes no saben que el hombre siempre está esperando que el hombre resuelva su problema. Entonces recibirán a la bestia. No ponen su esperanza en Cristo ni en Dios, sino en los hombres. Bueno, ahí está su hombre. En el mismo 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que Él se manifestará a fin de que sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, sino que se complacieron en su justicia. Así que el anticristo es parte del juicio de Dios. O sea, no quieren a Cristo, tomen al anticristo. Entonces, Pablo ya está en acción el misterio de la iniquidad. Todos los gobiernos humanos están llamando al nuevo orden mundial, o no se dan cuenta. La economía cómo está cayendo. Estados Unidos acaba de entrar en recesión. Perdón, estaba en recesión hace rato. Acaba de empezar unos recortes masivos. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, acaba de decir que los recortes que Estados Unidos va a hacer va a afectar la economía global. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia entre la crisis del euro y la crisis del dólar. Los dos monedas que rigen la economía mundial. ¿Le parece coincidencia? Y es porque el nuevo orden y el anticristo, este gobernante mundial, que Cristo va a quitar el sello después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, hermano, se establecerá un nuevo orden económico mundial. Para eso se necesita caducar este. Así que los que están trabajando en el mercado, en los mercados monetarios, la bolsa de valores, y todos los inversionistas, que la mayoría de los empresarios mundiales son masones, que trabajan a favor del nuevo orden mundial y la manifestación del anticristo, están trabajando para que no haya recuperación de la economía, sino más bien hay un retraimiento de la economía mundial. Y lo que va a terminar de destruir la economía mundial es la tercera guerra mundial, que está en el capítulo 3, el segundo sello. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El que le montaba fue dado poder para quitar la tierra a la paz, y para que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Se le quitó a la tierra la paz, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué es eso? Guerra mundial. ¿O a usted le parece que los ejércitos mundiales están moviendo y haciendo ensayos de bombas nucleares y moviendo todo la arsenal, y hasta Venezuela está comprando armas? Todos los países se están preparando para una gran guerra. Ahora, cuando eso suceda, ya la iglesia no estará aquí. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo todo esto? Que ya viene el desencadenar de los juicios de Dios a la tierra. Justamente un día antes de la abdicación del Papa, caen meteoritos a la tierra, cuando estaba a punto de pasar un gran asteroide rozando la tierra por la zona de los satélites. ¿Le parece extraño eso? Las explosiones solares. No hay coincidencia, hay cumplimiento profético. Ahora, este hombre que va a aparentar traer paz al mundo, mientras en la tierra está habiendo guerras mundiales, él va a tratar de que todos lo miren como un Dios, como un Salvador, y va a tratar de acomodar la cosa. Mientras tanto, en Israel hay 3 años ficticios de paz y de seguridad. ¿Qué pasa? Que a los 3 años y medio se soltará la verdadera cara de este hombre y perseguirá al resto de la descendencia
del Mesías Rey, o sea, Israel. Vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, a la mitad de la semana. Aquí vamos a ver un elemento que nos muestra que un Papa Romano Vaticano no es el anticristo. O sea, Juan Pablo II no va a resucitar de ningún abismo. Vamos al versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos son reinos, los 10 reyes que le darán poder al cuerno pequeño, al anticristo. O sea, el cuerno pequeño sale de la bestia. La bestia no es el anticristo, es el cuerno pequeño. Pero también se le llama la bestia al anticristo porque salió de la bestia imperial. La bestia es el último imperio. Ahora veamos. Sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Diga conmigo el leopardo. Según Daniel, vemos la visión de las 4 bestias de Daniel. El leopardo, ¿a quién representaba? Al imperio griego. Y sus pies como de oso. También había un oso en la visión de Daniel. ¿Qué representaban? No. Los medos persas, Media y Persia. 3. Y su boca como boca de león. La tercera bestia. ¿A qué representaba? No, Roma, el imperio romano. Dice, y el dragón le dio su poder y su trono y la grande autoridad. Mire usted. Esta característica de esta bestia imperial tiene la característica de los últimos imperios mundiales. Está mezclado, cada una de las características están en ella. Por eso Daniel la vio como la bestia espantosa y terrible. Porque es una mezcla de todos los imperios terribles. Y que ninguno de los imperios tuvo las armas que hoy tiene este imperio mundial final. No hay nadie que lo pare. Esto debe acontecer, dijo Jesús. Es necesario que todo esto acontezca. Que lo va a parar a Jesucristo. Ahora veamos. Y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Diga conmigo, el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Le dio su poder, su trono y grande autoridad. O sea, que le dio las naciones. Usted no sabe ¿qué le ofreció el Satanás a Cristo? Los reinos de la tierra. Ajá. Entonces le dará su trono porque le dará el trono de la autoridad mundial. Su poder. Por eso hará milagros, señales mentirosos. Y gran autoridad. O sea, las naciones se someterán a él. Por eso que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cristo dijo, es necesario que me vaya porque viene el rey, el príncipe de este siglo y él nada tiene conmigo. ¿Quién es el príncipe de este siglo? El anticristo, el principado. Satanás es el dragón, el rey de las tinieblas. Cristo era un principado también, el principado sobre su hombro, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el Hijo de Dios, el heredero del reino. Satanás, el anticristo, la simiente de la serpiente, es el heredero del trono de Satanás, una imitación vulgar del reino de Dios. Entonces, hermanos,
a la mitad de la semana se levantará esta bestia imperial, de donde saldrá el anticristo, el cuerno pequeño. De entre los 10 cuernos sale un cuerno pequeño que hablaba grandes cosas y se levantaba contra Dios. Ese es el anticristo que sale de la bestia. Ahora, marque allí y vamos a Apocalipsis 18. Perdón. 17 creo. 17. Son 7 reyes, 5 de ellos hasta ahí. Ok. Vi entonces uno de los siete ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera. La que está sentada sobre muchas aguas. Las muchas aguas son pueblos, naciones. Fíjate tú que el Vaticano tiene sede en toda la tierra y tiene influencia sobre ella, la cual han fornicado los reyes de la tierra. Cuando Juan Pablo II murió, todos los países fueron, todos los presidentes, todos los reyes, porque han fornicado con ella. Y los moradores de la tierra se han embriagado del vino de su fornicación, la idolatría. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. Diga conmigo, una mujer sentada sobre la bestia. La mujer no es la bestia, ni la bestia es la mujer. La mujer está sentada sobre ¿quién? Sobre la bestia. Una mujer sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Se parece a la bestia de Apocalipsis 13, ¿verdad? 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está vestida de púrpura y escarlata. ¡Qué coincidencia que tiene los mismos colores del Vaticano! Y adornada de oro. Mira el cáliz y el sombrero del Papa, y mire las cruces, piedras preciosas, oro y piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano el cáliz de oro, ¿okay? Llenos de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. ¿Cuál? La idolatría. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de la abominación de la tierra. Porque fue en Babilonia donde nace la idolatría. Cuando habla de Babilonia no se habla del territorio de Babilonia, sino de las madres de las rameras, o sea, y de las abominaciones de la tierra, o sea, de la idolatría, la adoración a las imágenes, a los hombres muertos, al paganismo. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Usted no sabe que en la Inquisición romana mataron a muchos que se rebelaron contra las indulgencias, contra la falsa transubstanciación, contra la adoración al Santísimo, contra las misas al latín. Se levantaron. Y algunos llamados reformadores se levantaron diciendo: la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Lutero y otros tantos. John Hus, que fue quemado en la hoguera por causa del nombre de Jesús, fue llamado y quemado como hereje. El nombre de Cristo han matado. Los cruzados hicieron invasiones a la misma Jerusalén y mataron a judíos del pueblo de Dios. ¿Ah? El nombre de Cristo han quemado en la hoguera llamándonos herejes, y ahora nos llaman protestantes porque queremos predicar al verdadero Cristo. Ellos han sido y han bebido la sangre de los santos. Además que el Imperio Romano persiguió a la iglesia.
Nunca Pedro fue la cabeza y la piedra de la iglesia. Fue Jesucristo. Los mismos que rompieron y mataron a la iglesia en el mismo Coliseo romano, que ahora van a hacer su Via Crucis en Semana Santa, donde ahí mataron a nuestros hermanos comidos por leones. ¿Ah? Y claro, llamó el emperador Constantino, y que vio una visión en el cielo, una cruz, y dice: con esta señal vencerás. Y por eso eran los cruzados, tomaban por la fuerza. Cuando Pedro cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, ¿qué le dijo Jesús? No es con espada, no es con fuerza. Guarda tu espada. O sea, una distorsión del evangelio. El Señor nos mandó a predicar el evangelio. Y nos mandó a huir de la idolatría, salir de ella, pueblo mío. No te contamines con la fornicación espiritual de la ramera. De los mártires de Jesús, cuando vi, quedé asombrado en gran asombro. Entonces, la mujer, ¿quién es? La gran ramera. Porque ella está sentada en la bestia y tomando del vino de su fornicación. Y se acostaba con todos los demonios. Pero la bestia no es la ramera. La ramera es la mujer que ha fornicado y ha bebido de la sangre de los mártires de Jesús. Mire bien, ¿por qué el anticristo no puede ser un papa? Los elementos de la simbología profética es muy importante entenderla. Número 1, no puede ser un papa porque la bestia no es la mujer, ni la mujer es la bestia. Si el anticristo fuera un papa, saliera la mujer que ha fornicado y saliera preñada, dando a luz un hijo varón, como la mujer de Apocalipsis 12 dio a luz el hijo varón, que es Cristo, y su reino no tendrá fin. ¿De dónde sale el anticristo? El cuerno pequeño, de la bestia, no de la ramera. Ahora, la ramera está sentada sobre la bestia, que es la misma de Apocalipsis 13:1 que vimos. O sea, la bestia imperial. La Biblia dice que el último imperio sería el imperio romano, la parte de los pies de barro mezclado con hierro y los 10 dedos o los 10 cuernos. Es la parte final del imperialismo mundial. Y no es con socialismo. Es Cristo que va a volver y va a derribar esto. Escuchen esto. Muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque así no tendremos que estar mirando de dónde viene el anticristo. De hecho, cuando Él se manifieste no estaremos aquí. Lo que sí le puedo decir es que ya está entre nosotros. Es más, Cristo cuando nació y estaba entre el pueblo de Israel, estuvo ahí y no se manifestó hasta a los 30 años de edad. Pero estaba entre ellos, pero no se manifestó hasta los 30 años. El anticristo está, pero no se manifestará hasta que los que lo impidan sean quitados en medio, la iglesia. Y Cristo abre el sello. Porque es necesario que esto acontezca. Y mire usted, la mujer está sentada sobre la bestia. De tal manera que lo que quiere decir es que la mujer, la ramera, influencia la bestia, la domina. ¿Está entendiendo? La ramera no es el Papa, es el Vaticano, el sistema. Por lo tanto, no es la bestia. Por lo tanto, no puede ser un Papa.
el anticristo. No es Juan Pablo II, no esperen al anticristo por ahí. Ahora bien, por eso es tan importante la abdicación del Papa Benedicto y la elección del nuevo Papa en los tiempos proféticos de la venida del Señor que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque como la mujer está sentada sobre la bestia, de donde sale el cuerno pequeño, sale de la bestia, no de la mujer. El Vaticano y los papas van a influenciar terriblemente para que su poder tenga dominio. O sea, para que el anticristo se manifieste. Van a influenciar como lo han hecho con todos los reyes en la historia de Europa. Sale de la Unión Europea, la bestia imperial es la Unión Europea. La Unión Europea nace en el Tratado de Roma. El Tratado de Roma, ¿le parece extraño? Daniel dice que este reino, como el barro no se mezcla con el hierro, así será débil la alianza, será alianza humana, dice Daniel. ¿Qué es la Unión Europea? Alianza humana. Y como en el capítulo 6, el anticristo se manifestará al mundo como un rey, como un gobernante, no como un líder religioso, como un rey con caballo blanco, con autoridad venciente para vencer. O dígame si un papa puede tomar poder y dominio militar en el mundo. No puede. Pero la Unión Europea tiene una coalición de ejércitos poderosos. Y además ahorita tienen el poder mundial. Y fue la crisis del euro que ha causado este problema mundial. Y ahora el dólar va a terminar de hundir esto, para que haya un nuevo orden. Y la moneda del dólar también hay. Entonces, el nuevo papa que se levantará es quien va a presionar a la Unión Europea para manifestar al gobernante mundial. Por eso Benedicto XVI, en los 8 años que tuvo, llamó incesantemente a un gobierno económico mundial, a un gobernante político mundial, que es el anticristo. Ahora usted dirá, bueno, entonces el falso profeta, porque lo va a manifestar. No, porque la ramera es la mujer que está influenciando. O sea, ella va a presionar, pero no será la representante de la bestia. Entonces, vamos a volver al capítulo 13 y veremos esta verdad. Un papa tampoco será el falso profeta. El papa que viene será quien presionará a la Unión Europea para manifestar a la bestia. Es influenciador. El orden Illuminati dentro del Vaticano para establecer el nuevo orden mundial. O sea, que los falsos profetas, la apostasía, es el elemento para manifestar al hijo de perdición, el misterio de la iniquidad. ¿Por qué la misma doctrina satánica del reino aquí se ha infiltrado en las iglesias con sus ministros, trayendo apostasía? Para que no esperemos a Cristo, sino paz y seguridad. Entonces aceptarán un gobernante mundial, sujétense a las autoridades, se sujetarán al anticristo. Se dejarán marcar. Están preparando a la iglesia, quitando la mirada de lo celestial y la esperanza de gloria, la bienaventurada esperanza que tenemos en Cristo Jesús, el arrebatamiento de los santos. Amén. Para desviarla, porque se está preparando el nuevo orden mundial y el supuesto gobierno de paz y seguridad. Pero viene el juicio de Dios para esta tierra, por haber rechazado su amor. Por eso les digo, arrepiéntanse y conviértanse, crean en el Señor Jesucristo y serán salvos y no serán avergonzados. Mira, hermano, esto es importante. Volvemos al capítulo 13 de Apocalipsis. Bendecimos y oramos por el no me gusta decirle doctor, porque doctor David Diamond, doctor no es un ministerio, eso es un título. Yo prefiero llamarlo el maestro, el didáscalo,
El maestro en la palabra, David Diamond. Bendecimos y que Dios lo use en México. Amén. Él mismo ha dado a entender de que el Papa tampoco será el falso profeta, y lo vamos a explicar bíblicamente. ¿Te parece? Veamos aquí. Entonces dice aquí. Ya va, yo voy a decir ya. Versículo 11. 13:11. Después vi otra bestia, diga conmigo, otra bestia. Otra bestia. No es una ramera, no es una mujer, es otra bestia. Que subía de la tierra. ¿De dónde subía? De la tierra. Ok. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, en apariencia era un corderito, pero hablaba como dragón, con autoridad, con fuego. Ahora, no es de extrañarse que el dragón le da el poder y el trono, y el falso profeta habla como dragón, porque tendrá la palabra de Satanás en su boca. Escuchen esto. No es casualidad que en China se esté celebrando el año del dragón. Este año. Este año el año del dragón. El mismo año de la abdicación de Benedicto. Hermano, estamos a la puerta del arrebatamiento de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Amén. Ponga su mirada al cielo y no se desvíe por nada. Y dice: y ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Mire, los profetas de Cristo, los pastores, los ministerios, representamos a Cristo y tomamos la autoridad de Cristo. El falso profeta hablará de la bestia y tomará la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, diciendo: este es Dios, adórenle. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, él hace que la gente adore a la primera bestia. O sea, será un predicador del anticristo. Este sí es un elemento sacerdotal, profético, falso del anticristo. O sea que el anticristo no saldrá como un religioso, sino como un político. Pero el falso profeta sí como un religioso, un profeta. Ahora veamos. Hasta aquí pareciera ser que el del Vaticano pudiera ser el falso profeta, pero vamos a ver que no. Cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales, de tal manera que hace descender el fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que hará señales en nombre de la bestia. Y Satanás le dará el poder, con gran poder de señales y milagros. O sea, son mentirosos para engañar. Cuidado con los falsos profetas y sus señales. Si como habla no representa las señales, cuidado. Entonces, y engaña a los moradores de la tierra con señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Bueno, y el Vaticano beatifica a gente que tiene evidencia de milagros. A él le harán una estatua en el Vaticano también. ¿Quién hace las imágenes? Vaticano. Y la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, esa imagen hablará. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínate el poder satánico. ¿Usted no ha visto a las vírgenes llorando sangre? Sí. Esta hablará. Le infundirá aliento, se le dará vida. Y hacía que todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, miren lo que es el 666. Pero veamos aquí lo que yo quiero mostrarles. El versículo 11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra. Ese es el falso profeta, que hará las señales y milagros, y hará que la imagen hable, y hará que la gente se marque. O sea, será un representante del anticristo. Entonces dice: tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Si vemos el versículo 11 bien, de la primera parte dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Diga conmigo, la tierra. Es una bestia, no es una mujer. O sea, que no es el Vaticano. ¿De dónde subía la bestia? Que es el falso profeta. De la tierra. La palabra la tierra es usado en toda la Biblia para referirse a la tierra de Israel. Si él va a hacer pasarse por Dios y se va a sentar en el templo de Dios, entonces debe ser judío para que testifique que él es el Mesías. Y lo pueden seguir. Y lo puedan seguir. Y además el Salvador del mundo, diciendo que Jesús era un farsante y que el verdadero, y hará milagro y la gente creerá. ¿Está entendiendo? Como no quieren a Cristo, hombre, para que sean engañados. El milagro de Elías. Ahora bien, mire, la bestia tenía dos cuernos, mire bien. Los cuernos de la primera bestia representan reyes, los 10 reyes de la tierra, que le darán el poder a la bestia, al cuerno pequeño, al anticristo, en una hora. La segunda bestia también tiene dos cuernos, que habla de reino. Precisamente Israel fue dividida en dos reinos: el reino de Israel y el reino de Judá, que en una sola es. Entonces, ¿qué representa? Que la bestia del falso profeta o el falso profeta saldrá de la tierra de Israel. Y ese será el Mesías. Entonces, mire, no busquen al falso profeta en el Vaticano, no saldrá de allí. Tampoco el anticristo. La ramera y los papas son influencia religiosa pagana babilónica para el establecimiento del anticristo. Ahora, ¿por qué el anticristo perseguirá a la ramera? Porque ella retiene el nombre de Cristo todavía. Y él se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. La ramera no querrá dejar su liturgia, y ella la perseguirá y quemará el Vaticano, y eso será el juicio de Dios para ella, por ramera y por mentirosa y por engañadora. O sea, el anticristo no va a aceptar que adoren a otros dioses. Él es el único. Así hace Satanás. Él quiere la gloria para él. Por eso no acepta que adores a Dios. Y por eso todo aquel que no se deje marcar, los perseguirán y los matarán. Porque si no adoras a otro Dios que no es al anticristo, no puedes vivir. De hecho, la imagen hablará que se hiciese matar a todo el que no adorase su imagen. Entonces, escuchen esto. Este falso profeta saldrá no del Vaticano. Ahora, el Vaticano tiene el espíritu del falso profeta, que es los profetas falsos de apostasía que se han levantado toda la historia para establecer el gobierno del anticristo, el misterio de la iniquidad. Así que el nuevo Papa será un instrumento crucial para la manifestación del anticristo, porque el Vaticano influencia a la Unión Europea, a los gobiernos humanos. Lo influencia y mucho, porque los reyes de la tierra fornican con ella. Se tiene una influencia muy fuerte. Así que es muy importante que entendamos el tiempo profético que vivimos. Yo anoche le decía: Señor, voy a hablar de esto. Es un tema de actualidad. No estoy contando algo que va a suceder muchos años después.
Estamos a las puertas de eso. Ya está sucediendo. Amén. Entonces, esta misma bestia es que hará que se marque la marca. El falso profeta hará que la gente se marque el número del nombre de la primera bestia, del nombre del anticristo. Mire bien, por ahí hay un poco de locos, gnósticos, cristianos, que me han dicho, no, que la marca de la bestia no es ningún chip, que la marca de la bestia son pensamientos y acciones. No, porque dice mano derecha y en su frente, pensamientos y acciones. Por favor, no sean tan místicos. La Biblia es literal. No sean tan espiritualistas. No sean tan alegóricos. La Biblia no se alegoriza, la Biblia se interpreta y se aplica. Así como las profecías de Cristo eran reales, también las del anticristo son reales. Y fíjense usted por qué no son acciones y pensamientos. Porque nadie podrá comprar ni vender. Es un sistema económico de pago. O sea que la gente trabajará en sus trabajos, le depositarán una cuenta electrónica, no en dinero, y la gente para comprar o vender pasará con el sistema pi, pi, y compra y vende. La tecnología hace que eso sea real. De hecho, los chips ya están en las tarjetas de débito y de crédito hasta que tú seas el chip o la tarjeta. Hasta que tú mismo seas la tarjeta. Es el sistema económico del anticristo. Eso quiere decir que perteneces al gobierno de la bestia, al nuevo orden mundial. Hermano querido, está ante nuestros ojos. Ahora no tengas temor, porque la gente por ahí dice, en este 2013 se va a inyectar en Estados Unidos obligatoriamente el chip para la parte de la salud. Eso no es la marca de la bestia todavía. Eso es un prototipo que se está implantando, pero todavía no es la marca de la bestia. Porque la marca de la bestia la va a establecer el sistema del anticristo y será mundial, no solo en Estados Unidos. Y es un orden para comprar y vender, no para el sistema de salud. O sea, eso se usará en todo. ¿Se acuerdan años atrás cuando el sistema financiero ha evolucionado? ¿Cómo usted compraba y vendía, o cómo usted sacaba de los cajeros? No había cajero, usted tenía que hacer cola. Después vinieron los cajeros automáticos y no existían tarjetas. Y usted podía, usted depositaba, echaba el dinero en un sobre, en una cuenta ahí, en una broma, y entonces después te pasaban la cuestión del depósito. Y todo ha ido, el sistema económico ha ido evolucionando. Ahora, el problema del dinero lo quitarán del robo y del secuestro y de la cuestión del narcotráfico, quitando el dinero. Y en la crisis económica mundial que hay, es pro de eso. A la unión de los gobiernos hacia un nuevo orden económico mundial. ¿Qué están llamando? ¿Qué están llamando los gobiernos? Venezuela llama un nuevo orden mundial, Irán llama un nuevo orden mundial, pero extrañamente Estados Unidos también. Gobiernos antagónicos, pero que buscan lo mismo. Allá está el misterio del anticristo, el nuevo orden mundial. A ver. Obama está pidiendo que se apruebe la ley para que se... Claro, el control mundial ya está. La gente sabe dónde vives, dónde estás en Facebook, en Twitter. Pero yo no tengo ese misticismo, yo no tengo miedo que me ubiquen. No tengo miedo. Es más, yo vivo tal lado y mi número telefónico es tal. Y me ubiquen. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gloria a Dios. Sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Como esto teme. Amén. Oh, no es el temor a la muerte. Que sepa, de todas maneras ya pronto me voy. No me van a conseguir porque voy a estar en el reino celestial. Junto a ti, hermano querido. Junto a ti, hermana querida. Aleluya. Así que no es ni el falso profeta ni el anticristo. Vamos a leer lo que yo le di. Esto es
un escrito del libro Eventos del Porvenir de Twin Pentecost. Uno de los mejores profesores de escatología de los últimos días. Es referente porque yo quise justificar la iluminación del Espíritu, del conocimiento que recibí, con el criterio interpretacional de algunos hombres de Dios. Y me fui a uno de los mejores exponentes de la escatología premilenial, pretribulacional, que es Twin Pentecost, y me sorprendí con lo que, porque justamente es la interpretación que este siervo ha tenido, y que ahora David Diamond confirma que ni es el anticristo ni el falso profeta es el Papa, pero sí es el sistema que opera para la manifestación del anticristo. Y veamos, la persona en el ministerio del falso profeta, a ver qué dice Twin Pentecost, la página 256 del libro de Eventos de Porvenir. En estrecha asociación con la bestia, la cabeza del imperio confederado estará otro individuo conocido como el falso profeta. Apocalipsis 19, 20, 20, 10. Llamado la segunda bestia, Apocalipsis 13, 11 al 17 que acabamos de leer, donde se da su más completa descripción. En ese pasaje de la escritura hay algunos factores importantes con respecto a él que debemos observar, que deben observarse. Número 1, este individuo será evidentemente un judío, no un papa, un judío por cuanto surge de la tierra o territorio mal llamado territorio de Palestina, que no es Palestina, la tierra de Israel. ¿Ok? Será influyente en asuntos religiosos. 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Será motivado 3. Será motivado por Satanás como en la primera bestia. Tendrá una autoridad delegada. La autoridad de la primera bestia, la autoridad imperial y la autoridad del anticristo. 5. Promoverá el culto de la primera bestia y obligará a la tierra a adorar a la primera bestia como Dios. 6. Su ministerio será autenticado por las señales y los milagros que hará, con lo cual probará evidentemente que él es el Elías que había de venir. 7. Tendrá éxito en engañar al mundo incrédulo. 8. El culto que promoverá será un culto idolátrico. 9. Tendrá el poder de la muerte para obligar a los hombres a adorar a la bestia. O sea, que los perseguirá, los matará. 10. Tendrá autoridad de la esfera económica para controlar todo comercio. 11. Tendrá una marca que establecerá su identidad para los que vivan en aquel día. O sea, a la mitad de la tribulación. Ya no estaremos aquí, dejen sufrir. Paren de sufrir. Nos vamos para el tercer cielo muy pronto. Aleluya. Se observa que el Apocalipsis, al relacionar la segunda bestia con la primera, la presenta como servidora de la primera. O sea, el falso profeta servirá al anticristo. Él es llamado el falso profeta, que ministra en conexión con la primera bestia como su profeta o interlocutor, o como su representante, o como su embajador. Se nos presenta pues una trinidad satánica que trabaja en unidad y que tiene la misma naturaleza diabólica. La trinidad impía, la trinidad del infierno, que es el dragón, que es Satanás, la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, la segunda bestia. Como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Satanás es un imitador de Dios, un vulgar imitador. El lugar que ocupa Dios lo asume Satanás. O sea, él usurpa y trata de desviar el reino de Cristo hacia él. El lugar de Cristo lo asume la primera bestia. O sea, él se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque la ley dice que el Mesías rey reinará en Jerusalén
sentado en el lugar santísimo en el templo de Dios. O sea, Él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y hará la abominación desoladora metiendo su imagen en el templo. ¿Ok? El ministerio del Espíritu Santo lo desempeña el falso profeta, porque Él hará las señales en nombre de la bestia. El Espíritu Santo hace por medio de la iglesia las señales y milagros en el nombre de Cristo. De tal manera que es un imitador vulgar del reino de Dios, que querrá engañar a un mundo que ha rechazado el verdadero Salvador y el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hacemos un llamado porque el tiempo se acaba. Cristo viene por su iglesia y se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y yo quiero decirle que Jesucristo es el único camino al Padre. Amén. Lo que está pasando en el mundo es cumplimiento escritural. Amén. Lo que piensa que el anticristo será una bestia, un monstruo que saldrá del mar, será un político o un gobernante. Lo que están esperando ustedes, que el hombre le cambie su vida, su situación económica, su esperanza debe estar puesto en aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Está sentado a la diestra del Padre y vuelve por segunda vez. Porque su reino es quien tendrá paz. Reinará 1000 años después de la segunda venida. Yo quiero que decirle, hermano, deje el miedo. Deje el miedo. Nosotros seremos arrebatados porque fuimos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Tenga paz. Dios no juzgará al justo con el impío. Una cosa es la persecución que Satanás nos tiene para probarnos Dios, y otra cosa es el juicio de Dios. Dios no juzgará a su iglesia. Hemos sido justificados. Diga conmigo, tiene que estar a tu lado. Ha sido justificada, ha sido justificado. Ten paz para con Dios en nuestro Señor Jesús. Seremos arrebatados y celebraremos las bodas del Cordero. Seremos coronados, vestidos de gloria para reinar con Cristo. Aleluya. Somos reyes, un reino sacerdotal. Allí lo haremos. Pero la iglesia no conquistará el mundo porque viene el anticristo. Se viene el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se cumplirá. Estamos a la puerta del cumplimiento. Hacemos un llamado a ti que nos ves a través del internet. Arrepiéntete y conviértete. Cree en el Señor Jesucristo. Síguele a Él y serás salvo y tendrás la vida eterna. Aleluya. Despiértate tú que duerme, iglesia. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego de nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Así que aliéntate a ti, los unos a los otros, con esta palabra. En Cristo Jesús tenemos una bienaventurada esperanza de gloria eterna. ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Maranata! ¡Aleluya! ¡Aleluya! No queremos que se pierda el hombre, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Venga el Señor Jesús y será salvo. Será salvo. Porque la promesa es para todo aquel que cree. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Cualquier momento sonará los trompetas en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dios le bendiga, que le guarde. Aleluya.